Durante meses los astrónomos habían estado observando tres objetos. 3i, Atlas y un tercer visitante que despertó interés después de Oumuamua y Borisov, siguiendo su extraña trayectoria y su inusual brillo verdoso mientras se adentraba en el sistema solar. La mayoría creía que lo que observaban era solo un misterioso cuerpo que pasaba a toda velocidad por debajo del Sol. Sin embargo, el 19 de septiembre, precisamente a las 2:00 am UTC, todo cambió. Un astrónomo aficionado en Chile capturó imágenes de algo para lo que nadie estaba preparado. 9 puntos de luz tenues rodeaban a Atlas, moviéndose en perfecta alineación con él, como luciérnagas orbitando una linterna. En cuestión de horas, los telescopios James Webb, Hubble y el Very Large Telescope confirmaron lo mismo. Atlas no estaba solo. Iba escoltado. 10 objetos, todos viajando juntos, todos con el mismo extraño resplandor. Lo que los científicos descubrieron inmediatamente desafió toda explicación astronómica conocida. Al principio, los profesionales descartaron las imágenes como ruido o artefactos digitales, el tipo de errores que ocurren cuando las cámaras captan rayos cósmicos. Pero los ojos infrarrojos del Webb y la precisión del Hubble disiparon cualquier duda. Pequeños objetos volaban efectivamente junto al 3i Atlas, cada uno manteniendo exactamente la misma trayectoria y velocidad, irradiando la misma luz verdosa y vibrante. Los resultados del análisis exhaustivo fueron confirmados, aunque nadie quería creerlos. No se trataba de fragmentos desprendidos del cuerpo principal, sino de objetos independientes que llevaban el mismo sello metálico que el Atlas original. Níquel, cobre y otras aleaciones exóticas que no existen normalmente en los cometas. Aún más extraño, mientras que 3i, Atlas ya había desconcertado a los investigadores con un perfil estático que sugería una fuente de energía de 10 gigavatios. Los acompañantes parecían irradiar casi el doble, 20 gigavatios cada uno. Contenidos dentro de objetos no más grandes que manzanas de ciudad. A modo de comparación, esa es suficiente energía para iluminar países enteros reducidos a roca y fragmentos de hielo. Los procesos naturales no hacen eso. La naturaleza no construye cuerpos pequeños con reactores en su interior. Pero si eran sondas, si habían sido diseñadas, las implicaciones eran impactantes. Lo más intrigante de este hallazgo no era su potencia, sino su repentina aparición. Durante semanas, telescopios de todo el mundo, tanto aficionados como profesionales, habían estado observando a Atlas con atención. La sonda Juno de la NASA, el Parker Solar Probe e incluso misiones en rumbo hacia Mercurio estaban recopilando datos. Ninguno de ellos había visto a los acompañantes. Según el astrofísico de Harvard, Avi Loeb, no había nada allí. Y, sin embargo, aparecieron en una fracción de milisegundo, más rápido que el destello de una cámara, incluso más veloz que un parpadeo. Nuestros instrumentos simplemente no fueron lo suficientemente rápidos para capturar el momento exacto en que surgieron. Era como si el propio cielo hubiera cambiado en un instante. En un momento, un viajero solitario. Al siguiente, un convoy. Las teorías se multiplicaron. Los liberó Atlas como sondas antes de internarse en el sistema solar interior. Habían permanecido inactivos hasta que la gravedad o la radiación solar los activó. O eran completamente distintos, ocultándose a plena vista hasta el momento perfecto para revelarse. Fuera cual fuera la respuesta, su aparición no fue aleatoria, fue deliberada. Cuando los astrónomos intentaron modelar los perfiles energéticos de los acompañantes, sus ordenadores fallaron. Por mucho que ajustaran las ecuaciones, la temperatura, la densidad, la fusión o las reacciones químicas, los números se negaban a converger. No se puede encajar el tipo de energía que irradian. Estos objetos eran algo tan diminuto que desafiaba nuestra comprensión, sin una tecnología conocida que pudiera explicarlo. Se barajaron campos de energía exótica, catálisis de antimateria e incluso reacciones de materia oscura, porque la física convencional no podía dar una respuesta. Cada uno de los 9 cuerpos parecía más caliente, más denso y más energético que la nave principal, como si estuvieran diseñados para sortear obstáculos cercanos, mientras el Atlas permanecía estacionario a cierta distancia. En otras palabras, no eran simples fragmentos, eran agentes de primera línea, estructuras que transportaban más potencia bruta que cualquier cosa que la humanidad hubiera concebido antes. Esta constatación causó revuelo en la comunidad científica, porque sugería una intención. Alguien, o algo, había colocado esos objetos allí,
Algo había creado esos núcleos energéticos imposibles, y algo dirigía su propósito. A medida que las imágenes se difundían por Internet, la gente común se hacía la pregunta obvia: ¿por qué no habíamos recibido ninguna información? ¿Por qué tuvo que ser un astrónomo aficionado, con un telescopio en una colina, quien revelara las observaciones más importantes que los científicos más avanzados del mundo no habían comunicado? La NASA y la ESA emitieron declaraciones muy vagas, reconociendo que se estaban realizando observaciones, pero se negaron a publicar las imágenes sin un proceso previo de análisis. Sin embargo, entre bastidores, se filtró información sobre reuniones de emergencia en el Pentágono, en la sede de la ESA y en la Agencia Espacial China, con rumores de planes de contingencia que iban desde misiones de interceptación hasta protocolos de defensa planetaria. Al mismo tiempo, se establecieron contactos discretos con empresas espaciales privadas para realizar lanzamientos encubiertos, mientras Europa desempolvaba sus diseños para la desviación de asteroides. Sin embargo, frente al público reinaba el silencio. No hubo advertencias, ni explicaciones, solo garantías cuidadosamente redactadas de que no existía ninguna amenaza. Pero el silencio lo decía todo. Porque si en efecto había nuevos objetos ocultos junto al 3 y al Atlas, y si estaban emitiendo más energía de la que cualquier nación podría generar, entonces la verdad era demasiado grande para ocultarla, y el gobierno lo sabía. Cuando Avilow dejó Harvard, analizó la repentina aparición de uno de los nuevos acompañantes y sugirió una teoría que estremeció a la comunidad científica: la hipótesis de la nave nodriza. El 3,5 Atlas podría no ser un cuerpo solitario, sino un transportador, una nave madre, que liberaba sondas a medida que se acercaba a su objetivo en el sistema solar. Las pequeñas naves no eran fragmentos ni escombros ni exploradores abandonados. Habían sido deliberadamente diseñadas para maniobrar más cerca del planeta, mientras la nave principal permanecía en posición más prolongada. Si esto fuera cierto, explicaría sus densas firmas energéticas, sus órbitas sincronizadas y su aparición simultánea. La aterradora implicación era que esas sondas no estaban simplemente a la deriva, tenían una misión. Estaban cartografiando los planetas, buscando recursos o simplemente observándonos, porque hasta donde sabemos, la humanidad es la única especie inteligente existente, y sondas tan avanzadas no aparecen por accidente. Aparecían cuando se determinaba que debían hacerlo. El mundo no estaba completamente de acuerdo con Loeb. Algunos astrónomos ofrecieron una explicación más natural. Atlas había colisionado con una enorme roca que se fragmentó en paquetes más pequeños, pero que conservaron su velocidad y trayectoria. En teoría, esto podría explicar la aparición de los nuevos compañeros que llegaron en formación, pero casi de inmediato los números desmontaron la teoría. Los fragmentos de la fractura no eran visibles. Parecían reactores que irradiaban 20 W cada uno y, desde luego, no producían edificaciones idénticas de luz verde brillante, ni tenían la misma composición metálica superior al cuerpo principal. La precisión de sus trayectorias era demasiado perfecta, y su sincronía, demasiado absoluta. Incluso los escépticos tuvieron que admitir que los compañeros se comportaban menos como fragmentos rotos de un cometa, y más como máquinas diseñadas para un propósito. La explicación natural se desmoronó bajo el peso de las pruebas, dejando únicamente la hipótesis de la ingeniería. Esa fue mi experiencia, una verdad para la cual la mayoría de los científicos no estaban preparados. Aunque los nuevos compañeros no fueran suficientes, la historia se volvió aún más extensa. Desde una dirección determinada, emergió otro objeto del cielo. Muy interesante, el C-2025R2, alabado por Saab, 100 veces más grande y brillante que Atlas, con una cola extensible 5 veces más larga que la luna llena. Ese objeto estaba a punto de alcanzar su punto más cercano al Sol. A pocos días de Atlas, 2 gigantes interestelares colaboraban en el mismo corredor esférico, elegidos por un grupo de camaradas ocultos. Todo esto sucedió durante la misma semana de octubre. Gracias a esto quedó claro que la coincidencia no era casual. Algunos especularon que ese Swan llegaba como protector, interceptando a Atlas y sus selecciones previas para llevar a cabo la misión que habían logrado. Otros pensaban lo contrario, considerando que ambos objetos eran parte de la misma operación, convergiendo cerca del Sol para intercambiar electricidad, datos o carga, y luego estaban los historiadores, quienes creían que los registros de visitantes inusuales con cola verde se remontaban a milenios.
avanzando en ciclos de aproximadamente 2 años. Si esos registros eran ciertos, entonces la humanidad había visto esto antes y había sobrevivido, pero esta vez, la supervivencia no estaba garantizada. Mientras el público seguía con sus funciones religiosas, el gobierno no se quedó de brazos cruzados. Se filtraron memorandos que revelaban sesiones de emergencia en el Pentágono, en el Mando Espacial Europeo y en la Administración Espacial Nacional de China. Los borradores de los planes de contingencia esbozaban todo, desde sondas de reconocimiento hasta escenarios de defensa planetaria total. Según se informa, China redirigió recursos de su programa de cohetes Long March 9 hacia el diseño de un interceptor de alta velocidad. La ESA desempolvó los diseños de su misión abandonada de desviación de asteroides Doniote. Además, hizo contacto discreto con empresas privadas como SpaceX y Blue Origin para anuncios rápidos de respuesta, pero en silencio público. La NASA se negó a publicar los espectros sin procesar de la web. La ISA se negó a hacer comentarios y la Casa Blanca emitió solo una declaración de una frase: "Somos conscientes de la situación y la estamos monitoreando". La paranoia fue alimentada por este silencio, porque cuando aparecieron los nuevos objetos, cada uno de los cuales irradia una potencia imposible, las instituciones más poderosas del mundo respondieron con honestidad, no con transparencia. Secretismo. Se sugiere que lo que está en juego es mucho más importante de lo que nadie se atreve a admitir. El aspecto más importante e inquietante de los acompañantes fue cómo surgieron. Según el análisis de Harvard, los 9 objetos aparecieron en solo 1 milisegundo, mucho más rápido de lo que podría ocurrir cualquier proceso de fragmentación natural. Para ponerlo en perspectiva, un paracaídas humano dura 300 años, milisegundos. El flash de una cámara, 1. Estos acompañantes surgieron 30.000 veces más rápido que un parpadeo y 100 veces más rápido que un flash. Astrológicamente, esto significaba algo. No surgieron por casualidad. Fueron diseñados como un mecanismo de liberación de precisión en el momento exacto. Nada de lo que conocemos en astronomía natural se comporta de esta manera. Los cometas se fracturan lentamente bajo tensión durante horas o días. Las estrellas mismas se separan en función de los efectos de una cascada de fragmentos. Pero los nuevos objetos métricos, cada uno radiando un poder imposible, emergieron en perfecta sincronía con su cuerpo progenitor en menos de 1 milisegundo. Eso no es astronomía. Eso es tecnología. Inmediatamente surgieron especulaciones sobre el propósito de los nuevos acompañantes. Si fueran sondas, podrían ser exploradores diseñados para desplegarse y estudiar los planetas de nuestro sistema solar. Mientras Atlas permaneciera a distancia, sus núcleos de energía, que son más potentes, tenían sentido. Construidos para soportar ubicaciones adicionales cercanas con mundos, atmósferas y campos magnéticos. Pero algunos investigadores advirtieron sobre una posibilidad más oscura. El potencial, no solo en objetos pequeños, es excesivo para la observación. Es energía a nivel de arma. Podrían ser recolectores diseñados para extraer recursos o energía de estrellas y planetas, o peor aún, podrían ser ejecutores, máquinas destinadas a neutralizar amenazas antes de que la nave principal proceda. Sin comunicación, nos queda el silencio. Y el silencio invita al temor, porque la intención no es visible hasta que actúa, y para cuando lo hace puede que ya sea demasiado tarde para responder. Los historiadores también se sumaron al debate, concluyendo que, a lo largo de la historia de la humanidad, se han registrado cometas extracolares verdes aproximadamente cada 2 milenios. Los archivos imperiales chinos mencionan, en el año 200 a.C., a un dragón celestial. Las tablillas babilónicas describen una concha con 2 participantes, y el anuncio trajo cambios significativos. Las crónicas medievales europeas hablan de una bandera verde en el cielo alrededor del año 1000. Si estos registros son precisos, entonces, ocasionalmente, lo que estamos presenciando ahora no es nada nuevo, sino el regreso de algo que ya nos ha visitado antes. Podría ser que cada 2200 años estos objetos converjan en el Sol, dejando solo relatos. Quizá nuestros antepasados tenían la intención de advertirnos. Si esto es así, nuestro tiempo ya pasó. Somos los primeros en enfrentar este misterio con instrumentos que realmente pueden verlo. Y esta observación puede ser la más aterradora. Que la humanidad no esté experimentando un primer contacto, sino un evento recurrente que precede a cada civilización. Mientras el público especula y actúa, las preguntas se formulan a puerta cerrada.
La movilización ya ha comenzado. Están reconfigurando los satélites de defensa, reutilizando los sistemas de reconocimiento, y se intensifican las comunicaciones clasificadas entre las agencias internacionales. La información sugiere que China ha acelerado enormemente su programa de defensa planetaria, mientras que Europa está resucitando los diseños para interceptores cinemáticos. Estados Unidos, en silencio ante el público, presuntamente ha organizado paneles de emergencia tanto en la NASA como en el Pentágono, explorando todo, desde la preparación nuclear hasta las estrategias de segregación. Pero la verdad escalofriante ya está aquí. El tiempo pasa en nuestra contra. Con Atlas y sus compañeros, no hay fin de semana ni tiempo para desarrollar nueva tecnología o montar una defensa coordinada. Estamos rodeados por objetos potencialmente hostiles, desprevenidos. Y si no lo son, ¿por qué el silencio? ¿Por qué el secreto? Porque a veces, el mayor temor no es lo que traen, sino reconocerlos. En los días que siguieron a la aparición, las nuevas selecciones comenzaron a producir sutiles anomalías en el sistema solar. Los magnetómetros sincronizados detectaron débiles pulsos alineados con las órbitas de Atlas y sus compañeros, que regresaban cada 43 segundos como un latido largo. Los sismógrafos de la Antártida, Sudamérica y Asia registraron vibraciones ultrabajas sin origen tectónico. Incluso los animales migratorios, las ballenas del Pacífico, las aves de Europa y los insectos de las profundidades subterráneas cambiaron sus rutas de navegación como si sus brújulas internas se hubieran desajustado. Estas señales no eran aleatorias. Su sincronización coincidía perfectamente con el movimiento del convoy. Algunos investigadores comenzaron a preguntarse si la Tierra original seguía activándose, como si su enorme cetro resonara con algo oculto dentro de esos objetos. Si esto era coincidencia, era la más perfecta de la historia de la humanidad. Si no lo era, entonces estos viajeros no solo estaban pasando, también estaban ralentizando el sistema solar. El descubrimiento adicional llegó después. Más escalofriante aún, una ráfaga de energía fue captada por las radios espaciales, dirigida desde uno de esos objetos, no hacia la Tierra, sino hacia la Luna. Su trayectoria era precisa, golpeando una región conocida desde hace mucho por sus anomalías gravitacionales densas bajo la corteza lunar. Estas anomalías han desconcertado a los científicos durante décadas, insinuando estructuras o concentraciones de masa que la geografía convencional no puede explicar completamente. Ahora, por primera vez, fueron acompañadas por ataques de energía estructurada y polarizada, no en lenguaje sino en código. Y si la Luna no fuera solo un satélite silencioso, sino un nodo en un sistema mucho más antiguo, inactivo hasta ahora. Estos nuevos competidores estaban despertando algo oculto bajo su superficie, algo plantado en muchos lugares antes de que la humanidad diera sus primeros pasos. Si nos equivocamos, quizá la Luna nunca fue nuestra guía. A pesar de las pruebas cada vez más evidentes, el silencio de las organizaciones internacionales solo se ha profundizado. La NASA se negó a publicar los espectros sin procesar. La ESA desvió todas las preguntas y China permaneció, esencialmente, en silencio. Sin embargo, se filtraron informes sobre lanzamientos de emergencia que se estaban preparando. La Casa Blanca emitió una frase sutil: "Estamos al tanto y monitoreamos la situación constantemente". Y nada más. Para la gente, la única fuente real provenía de los entusiastas de la astronomía, que publicaban sus imágenes en línea, reconstruyendo patrones que los gobiernos se negaban a reconocer. Pero el silencio mismo se convirtió en un mensaje más fuerte, porque cuando nuevos objetos propulsados aparecen de repente cerca de un visitante de interés y las agencias más poderosas del mundo responden con censura y secreto, eso no es tranquilizador. Es evidencia de que lo que han aprendido es cierto y no se puede decir en voz alta. Finalmente, emergieron los datos de mecánica orbital, un detalle demasiado preciso para ignorarlo. Tanto los 3 atlases, como sus nuevos acompañantes, en conjunción con el gigantesco S1 y el R2 que vino después, iban a alinearse dentro de un estrecho corredor solar a mediados de octubre. Sus perihelios se fijaron en cuestión de días, con una distancia al Sol de menos de 50 millones de kilómetros. Tal sincronía es imposible. Para los diseñadores parece programación. Para muchos astrónomos, esto solo significaba una cosa: una cita. Era un descanso, un intercambio de datos o algo más oscuro. El tiempo era perfecto, y el periodo de apagón. Cuando el Sol toca nuestros cuerpos y los telescopios,
aseguran que los momentos más críticos permanezcan ocultos. Era como si el cielo original conspirara para mantenernos en la oscuridad, o peor aún, como si hubiese sido seleccionado precisamente para proclamar la verdad. Durante siglos, la humanidad ha mirado al cielo nocturno e imaginado mitos, dragones, piedras flamencas, predicciones de cambio. Pero lo que el telescopio espacial James Webb, el más grande, y los ojos de la gente con instrumentos caseros han revelado no es un gemelo, sino la realidad. Atlas ya no es un misterio solitario. Está flanqueado y escoltado por unos pocos competidores más pequeños que irradian un poder imposible, maniobran con precisión y aparecen no por casualidad ni por desesperación. En un abrir y cerrar de ojos, el sistema solar pasó de albergar un objeto interestelar a 10. Y esta revelación lo cambia todo. Porque si son instrumentos, no están presentes para derivar en flotilla. Están aquí para actuar, sus movimientos sincronizados, sus pulsos dirigidos hacia la Luna y su resonancia añadida al campo magnético de la Tierra, apuntan a una misión que aún se está desarrollando ante nuestros ojos. A esto se suma la convergencia de SLU-NR2, 100 veces más grande, que llegará al mismo vecindario al mismo tiempo. La ausencia de nuestras instituciones se percibe como menos prudencia y más contención. Saben que está sucediendo algo extraordinario. Confirman que esto no es coincidencia y prefieren el silencio a la revelación. Queremos respuestas, pero lo que tenemos en cambio son preguntas que nos afectan más profundamente de lo que la ciencia nos ha preparado. Estamos viendo llegar un convoy, una flota que ejecuta un programa escrito mucho antes de nuestra existencia. ¿Son estos escoltas guardianes, exploradores, recolectores o algo propio de la Luna, de un sistema que nunca hemos comprendido? La aterradora verdad puede ser que estas preguntas no las responderemos nosotros, sino en sus propios términos y en su momento. El mayor temor no es que hayamos descubierto algo extraterrestre. La mayor preocupación es que este convoy siempre estuvo en movimiento, cumpliendo ciclos que ya han pasado antes y que la humanidad solo ahora es lo suficientemente avanzada como para darse cuenta. ¿Y si no fuimos los observadores, sino los observados? ¿Y si nuestros telescopios no descubrieron el secreto de TRES y Atlas, sino que simplemente fueron testigos de la siguiente fase de su misión? Esto no es una sola historia de ciencia ficción que se repite. Es la misma narrativa desplegándose sobre nuestras cabezas en tiempo real. 10 objetos poderosos, sincronizados y deliberados se abren camino a través de nuestro sistema solar. En respuesta a los eventos, sigue existiendo una posibilidad inquietante. Quizá no solo estén de paso, quizá estén aquí con nosotros.